Primero, decir que, bueno, las adicciones se apoyan en como que la otra cara de la moneda sería el autocontrol, la autorregulación de uno mismo, de sus emociones y la prudencia. Adicciones es... Para, porque no me pasa el PowerPoint. A ver. Ahí, perdón. Ahí está, ahora sí. ¿Qué es una adicción? Adicción es una relación de dependencia, esclavitud con respecto a una sustancia, un objeto, un hábito o una persona. Adicto es estar adherido a, que como dije anteriormente puede ser una sustancia, un objeto, un hábito o una persona. Toda persona adicta tiene algo que no dice, por eso se genera esto que es como una dependencia hacia algo. ¿Sí? Eso sería como la definición. ¿Vos querés compartir esa definición con pantalla? Ah, ¿no la están viendo? No. ¿Ustedes no ven? Sí se ve, sí. Sí se ve. Ah, ¿por qué no la ven todos? No sé. ¿Ahí la ven todos? A veces los que están en el celular, por ejemplo, tienen que correr. Ah, Claro, tienen que hacer clic en el... Perfecto. Tienen que tocar la pantalla. Tenés que correr la pantalla. Si Ahí está- va. Perfecto. ¿Sí? Gracias Empezamos. por esa acotación. De nada. Les muestro primero la primer PowerPoint, que sería que la adicción, la otra cara es el autocontrol y la prudencia, y después pasamos a esta, que es una adicción, y ahí está un poquito la definición que pedía Cristian, que es una relación de dependencia, de esclavitud, con respecto a una sustancia, objeto, hábito o persona. Estar adicto es estar adherido a. Todo adicto es aquel que no dice, que no expresa, que no comunica, y eso lleva a la dependencia hacia algo, a la adicción. La etiología de las adicciones son los rasgos de personalidad, ciertos rasgos de personalidad, una predisposición genética que tiene que existir. Hay personas que no tienen la predisposición genética a la adicción y no generan nunca en su vida una adicción, pero si está la predisposición genética y se da los rasgos de personalidad, el terreno fértil, es una cosa multicausal, se genera la adicción. Un contexto familiar determinado, una situación desencadenante que vuelve a la persona vulnerable, ¿no? Un contexto social, y siempre hay detrás de la adicción la necesidad de reconocimiento, de ser exitoso, la búsqueda de placer en sí misma, y también a través de la adicción poder lograr con rapidez apagar sentimientos relacionados a angustia, a soledad y a displacer. ¿Qué se entiende, perdón, Milagro, por rasgos de personalidad activa? ¿Como que la personalidad se predispone a ser adictiva? Sí, claro. Los rasgos de personalidad adictiva son personas que ya nacen genéticamente como con una predisposición a tener conductas adictivas. Esto se lo ve desde niños. Hay niños que son como más de una personalidad que ya se gesta más dependiente del otro, más dependiente del entorno y de ciertas circunstancias. Entonces, en ese tipo de personalidades es más factible que pueda generarse una adicción, pero tiene que haber igual una predisposición genética para que se dé la adicción. Es una combinación. ¿Se entiende? Claro. Sí, Por sí, ejemplo, sí. hay personas que nacemos más ansiosas, otras más evitativas, otras más dependientes. Los rasgos de personalidad más dependientes tienen mayor probabilidad a caer en una adicción, pero no es lo único, por eso es multifactorial. El adicto es una persona que son muchos factores que lo llevan a tener la adicción, pero siempre tiene que haber un componente genético. ¿Qué sería el componente genético? Que se nace con eso. Una predisposición genética que se nace a caer más en lo que sean las adicciones. Hay gente que no nace con eso y tiene esa suerte, ¿sí? Como hay gente que hoy en día está muy, muy estudiado
En Estados Unidos, en el gobierno de Obama, se invirtió muchísima plata en el estudio del cerebro. Entonces hay muchas cosas que se saben ahora que no se sabían antes. Por ejemplo, la amígdala, que es la parte de las emociones, no la de la garganta, en el cerebro, que es la parte que rige las emociones. En las personas que tienen obsesiones, por ejemplo, está más grande y más desarrollada que otras personas. Bueno, hay otros componentes de las neurociencias que hacen que algo genético nos dé una mayor predisposición a caer en una adicción. No es lo único, no es un determinante la genética, es multifactorial. ¿Se entiende? Ahora, en caso de una persona donde vive un estilo de dependencia tanto materna, vamos a ponerlo, o paterna, ¿eso también influye? Digamos, padres muy absorbentes, protectores, Sí, que genera mucho. todo ese tipo de cosas. Sí, influye mucho, influye casi igual la sobreprotección como el abandono. Todos los extremos, como todo en la vida, son malos. Entonces, las dos polos, o sea, la sobreprotección en un montón de cosas es igual o tanto de malo como el abandono. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Quiero avisarle al resto, si quieren hacerle alguna pregunta, lo pueden hacer. Sí, me interrumpen todas las veces que quieran. ¿Sí? Bueno, el contexto social de esta época, hay como un afán de tener por el sobreser, tener y tener y tener, la juventud eterna, el fenómeno del yaísmo, del apurismo, que todo lo quieren ya, para todo hay un botón de like, de todo, las redes, como que está todo bombardeado como para la felicidad, mismo Instagram, todo lo que se sube son fotos lindas, todo es como un modelo de positivismo y no se deja lugar a la frustración, a la angustia, a los momentos que hay que tenerlos también. Y todo es desde lo rápido, lo inmediato. Entonces, bueno, muchas veces todo esto que culturalmente favorece a que se generen ciertas adicciones, como por ejemplo, y la cultura, ¿no? En nuestra sociedad, que el índice más alto de adicción lo tiene el alcohol, hoy en día en nuestra sociedad. Después está seguido por las drogas y después, bueno, hay un montón de otras que ya vamos a ir viendo. Pero también está condicionado por esto que es la inmediatez, la felicidad que está a un clic, que uno pone un botón y parece como que todo se le resuelve, y esto hace que, bueno, que nos veamos inmersos en como que como placer inmediato que me lo da algo de afuera, como puede ser el alcohol o la droga, que es efímero y que no es verdadero, ¿no? La mentalidad de lo arreglo fácil, como por ejemplo, me fumo un porro, soy espiritual y está todo bien, como cosas como que están como aceptadas o normalizadas, no pasa nada, el ideal del superhombre, que no se cansa nunca, que es invulnerable, que es omnipotente, la vida luminosa de Perepepe, que de fiesta, ¿no? Bueno, a mí ahora me gustaría compartirles un video que es un testimonio. A ver. Acá está. Ahí no lo ven, ¿no? ¿Ahí lo ven? Comenzó a consumir desde que tiene 13 años, algo así como 11 años de su vida llevó en carrera con el tema de las adicciones. Hoy es casi un recuperado, pero esa recuperación se pelea día a día. Hoy vamos a conocer su historia, y en su historia seguramente vas a descubrir al final de esta nota y de esta entrevista a un Conrado que tiene todas las ganas de salir adelante y pelearla hoy desde el otro lado, con la fuerza y las ganas de decir no a las drogas. ¿Dónde estamos? Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Conrado, soy de Alpey. Estamos en Quijano, en Minnesota, que es un instituto, un centro de rehabilitación. ¿Y estás muy chiquito? Sí, yo tengo 23 años. Ya pasaste por varios lugares antes. Sí, yo estuve, mirá, en el 2009 estuve en Córdoba,
en la facción de la esperanza, porque mi consumo empieza de chico, ¿no? Yo soy adicto a la cocaína, pasta base, las pastillas, LSD y el alcohol. Completa, sí. ¿A qué edad comenzaste? Yo empecé a los 13 años. Esto enferma todo, te digo, ¿no? Primero que terminaba enfermándote vos y después tuvieron el resto, ¿no? El primero que consumí fue por totalmente curiosidad y algo que se llama buscar un placer, como quien dice, ¿me entendés? Y me fumé un porro en un 15, ¿viste? Era chico. Y me divertí, me reí. Y nos habíamos puesto en campaña con un amigo en conseguirlo, porque ya veníamos con la idea de fumar, ¿viste? Bueno, fumamos el porro y la verdad lo vimos totalmente sano, re bien, pero el tema no es fumar, digamos, ¿me entiendes? Si me hace bien o mal, sino el permiso que vos te das, porque hay un porro, un saque, pasado algo la aguja y me clavo un saque de merca, y así, son pequeños permisos que uno se va dando, ¿me entiendes? Hoy en día yo lo puedo ver, porque el programa me capacita para eso, ¿sí? Pero así empieza mi tema, por curiosidad y por saber qué se siente. Hoy yo, la verdad, no cambio nada por cómo me siento, ¿me entiendes? Pero totalmente nada, porque he pasado el infierno, ¿me entiendes? Tal vez la gente me escuche y diga, bueno, pero un porro no hace nada, ¿me entiendes? Un pase no hace nada. Sí, ellos, allá ellos, y yo no, ¿me entiendes? Yo pasé el infierno, hice cosas muy feas. Imagino que así como está la foto de la primera vez que consumiste, imagino también que debe decir y dice, no, acá no puedo estar. Dice, no, que te diste cuenta que te ha tocado. ¿Y qué sentí? Sentí soledad, tristeza, ¿me entendés o no? Depresión, que la vida no vale nada, que vos no vales nada. Cuando las cosas no son así, ¿viste? ¿Por qué caí? Y justamente por tomar pastillas y alcohol y reventé un hostal, ¿viste? Fui a robar, digamos, un hostal y me agarraron el otro día, digamos, ¿ya? Y bueno, y me tomé una causa de robo calificado con arma blanca. De lo cual yo venía tocando fondo antes, ¿entendés? O sea, sintiéndote solo, no teniendo nada, ni nadie a tu lado, no teniendo proyecto, ¿me entendés? No viéndote con el futuro, que ya, para mí lo más importante es saber qué querés ser el día de mañana, que se empieza por hoy, ¿viste? Mañana es hoy, por eso hacemos el solo por hoy, que vive un día a la vez. Y así vos vas, digamos, porque yo digo, no, dejo la droga hoy y quiero llevar 3 años limpio, me quiero matar. Por eso, 24 horas es un logro, ¿viste? Mi hijo tiene 13 años, yo te decía, hoy, en primer lugar, como me daba mucho miedo con la papá. Pero más allá de eso, creo que en mi caso es mi hija, porque cuando hablas de tu mamá se te llenan los ojos de lágrimas. Me parece que ella se debe escuchar hoy muy orgullosa de que fuiste también. Sí, por supuesto, bueno, ella pasó un infierno muy grande, ¿viste? Porque esto, como te digo, enferma a la familia también. La recuperación yo lo hago por mí, pero por parte también para devolverle a ella todo lo que ella me brindó como madre, ¿me entendés? Porque tener un hijo que encima ellos no saben que es la enfermedad robable, ¿me entendés? Robable, caer a la casa, dado vueltas. Es más, hasta poderle golpear a tu madre, robarle toda tu familia, a tu hermana, y que te vean, y te digan, sos un hijo de puta, pero no, la vieja siempre está, te quiero como soy, te va a dar una mano siempre, es lo que hizo mi mamá, ¿me entendés? Está en la buena, está en la mala, ¿me entendés? Hasta llega a decirte, Tomás, anda a comprar tu falopa para que vos te quedes en tu casa y no salgas, ¿me entendés? O sea, la necesidad de ayuda de ella, de no saberte cómo ayudar, vea lo que hace, a dónde llega, o que toma un remicombo, te lleva al bajo a comprar pasta base, para que vos tenés tu casa al lado de ella, ¿me entendés o no? Eso no es una más, ¿me entendés o no? La desesperación no es una cosa de loco, es una cosa de loco. A mí
partió en dos la droga. Perdón la palabra, ¿no? Pero me culió parado, sentado, y yo siempre pensando en mis recuperaciones anteriores, bueno, ahora 6 meses limpio, ¿me entendés o no? Ahora lo puedo controlar porque estoy bien, ¿me entendés? Tengo la ropa, tengo trabajo, recuperar a mi familia, ahora va a ser diferente. Pero nunca es diferente, ¿me entendés? Acto de locura es cometer los mismos hechos, esperando resultados diferentes. Pero vos para darte cuenta de todas estas cosas y la tenés que pasar. Y el programa que te capacite, ¿me entendés? Porque mirá, ¿qué es la adicción en sí? Bueno, es una enfermedad, pero ¿qué es? Es una enfermedad mental, espiritual, ¿me seguís? Mental, espiritual y física. Física por la compulsión que te agarra, ¿me entendés? Mental por la obsesión. Quiero fumar, voy y fumo, no hago nada, ¿me entendés? Porque no lo puedo parar. Y espiritual porque es puro egocentrismo, ¿me entendés? Primero yo y cuando yo voy, te cago a vos para fumar yo, estás solo totalmente, te falta el ego a full, es una cosa de loco. Y bueno, esos son los aspectos de la enfermedad, ¿me entendés? ¿Por qué quisiste darme una nota? Te quise dar nota porque esto es como un espejo para mí mismo, ¿me entendés? Que contrarresta todo el pasado. Que para mí el pasado es un gran maestro para no volver a cometer lo mismo, ¿me entendés? Y para que sepan que de la droga se puede salir. Sería bueno no meterse. Obvio que no, pero o sea, uno no puede ir contra eso, ¿me entendés? Yo creo que si doy un mensaje para la gente que lo vea y que se vean las últimas y esté de mal, ¿me entendés? Yo salí y estoy saliendo, pero sobre todo gracias a mi poder superior, ¿me entendés? A Dios, que nunca lo tuve presente, pero me di cuenta que hay algo que me cuide y me está protegiendo. Sin consumo, no me dieron un balazo, me dieron sobredosis muchas veces, que vayan cuidándome, ¿me entendés? ¿Cómo puedo yo ahora estando limpio que esa persona no me va a ayudar? Por eso yo me apego a eso. 100% a eso. A la fe A la fe. y al amor de la gente. Sí, también, por supuesto. Es un pilar fundamental, ¿viste? Descubrir que hay algo más grande que vos, llámalo Jehová, Buda, lo que vos quieras, que es el amor, ¿me entendés? La esencia del hombre para mí, que hay que llegar. Eso te salva, ¿me entendés? Porque vos le entregás todo a él. Si hay gente que está sufriendo esto, por favor, comuníquese o hable a alguien que sepa de la adicción. No deje que pase tiempo, ¿me entendés? Mejor agarrarlo de chico, que ya teniendo 40 años, y ya tener una forma de pensar de una futura, y mucho más difícil cambiar. Hay gente que lucha un día, ¿no? Son buenos. Hay gente que tal vez una semana, un mes, 2 años, son muy buenos. Pero los indispensables son los que luchan toda la vida. A ver. Ahora quiero volver. Ahí va. Bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Se escuchó bien el video? Más o ¿Sí? menos, pero dio para entender. ¿No se escuchó bien? Las ¿No? preguntas de la señora se escuchaban bajito, pero creo que algo se entendía. Ah, O no sé, a mí me pasó, no sé los demás. igual lo importante era lo que hablaba él. Claro, ¿Lo, sí, ¿Lo obvio. escucharon? Sí, sí. Sí. Bueno, un poco las preguntas de ellas era cómo cayó en las drogas, qué lo llevó a consumir, qué buscaba al consumir, en realidad lo que el testimonio
lo que el testimonio nos presenta es que bueno, en este caso es una adicción a las drogas, pero todas las adicciones es una enfermedad, como dice él, es una enfermedad que es difícil de curar, que es progresiva, que es crónica, y que la única salida a la adicción es la detención por completo de la adicción. Por eso es muy importante realmente ver a la persona adicta como una persona enferma, una persona que parece que, y se autoconvencen que tienen el control de su situación, pero no lo tienen, niegan, minimizan, racionalizan, echan la culpa a los demás, que era un poco lo que él relataba, ¿no? Pueden tener periodos de abstinencia y después recaer. Entonces, lo que uno tiene que ver es que como que la persona que tiene una adicción es como un alma que está rota. Y bueno, y él concluye su testimonio diciendo que en realidad, bueno, lo que más lo ha ayudado a él fue la contención, poder entrar en un centro o en una clínica que lo ayudó, sobre todo la contención de su mamá. Y bueno, y lo más importante, que es cómo termina su testimonio, que es el reconocimiento de Dios y de la espiritualidad y su fe, ¿no? El adicto se autodestruye, entonces algo lastima su autoestima, y lo que sale son sentimientos, como él decía, ¿no? De dolor, de resentimiento, de miedo, de soledad, que no lo pueden procesar. Y el adicto también no solo se enferma a él, sino, como decía él, enferma a la familia del adicto se vuelve enferma, porque bueno, genera muchos sentimientos de frustración, de enojo, de culpa, de vergüenza. Muchas veces la familia se hace cómplice, como él contaba, otras veces indiferente, se genera agresión, como él decía, que iba y le robaba a su propia mamá, se hace víctima de la situación. Entonces es muy importante, como él dice, pedir ayuda, ¿no? En todas las adicciones, porque lo principal y lo primero es lograr como una desintoxicación de lo que sea lo que uno está adicto, ¿no? En general. Entonces lo que se sugiere es un tratamiento como médico, desde la parte médica, psicológica y espiritual. Por eso, por ejemplo, en el tema de las adicciones al alcohol, Alcohólicos Anónimos, el creador hace un decálogo de 12 pasos a seguir, y bueno, y está todo basado en la espiritualidad, ¿sí? Cuando la negación en un adicto es muy personas más significativas de la allegadas a la persona, y como que se trata de hablarle al corazón a la persona y de que entiendan, porque están como muy perdidos. La gente que ya consume pasta base, ya es como el porcentaje de recuperación es muy, muy, muy bajo. Lo mismo pasa con la cocaína, pero el que menos se recupera es con la pasta base. La adicción es como muy, muy alta, y ya a nivel neurológico se ve afectada a la persona. Bueno, acá dice el título, ¿qué tipo de adicciones conocen? Y acá, bueno, hay un dibujo que, bueno, señala como el cigarrillo, los juegos, la ludopatía, el alcohol, la adicción a las comidas también, la adicción a las compras. O sea, como adicciones pueden haber un montón, no solo como las más altas a nivel de preponderancia en nuestro país, que son el alcohol y las drogas, ¿no? La pornografía, las redes sociales, se está estudiando un montón la adicción hoy en día también a lo que son las pantallas, que con esto de la pandemia se ha duplicado o triplicado la exposición de todos a las pantallas, y está estudiado que la exposición a las pantallas genera, ya está comprobado, muchísima ansiedad y depresión a la larga. Bueno, acá hay como algunas fotos de las distintas adicciones. La primera es la adicción al celular, la otra a los videojuegos, al café, a las compras, al alcohol.
al porro, hay adicción también a los medicamentos, la adicción al ejercicio, la adicción a las comidas, bueno, distintos tipos de adicciones, cada una con sus características. Toda adicción lleva una carrera adictiva. Primero, es como él decía, no pasa nada, es como para probar, tengo todo bajo control, me fumo algo cada tanto, lo controlo. Ese es el uso. Después sería el abuso, cuando digo, uy, nada mejor que un buen pegue, que me agarre una borrachera y empiezo ya los fines de semana y se empieza a hacer algo como que se hace un abuso de lo que es la adicción. Y se termina generando una dependencia o adicción. No puedo vivir sin, si no tomo o fumo o estoy con las pantallas o lo que sea la adicción, el sentimiento es de un vacío muy grande, que lo tengo que llenar con eso, si no quedo con vacío. Probar la droga es como jugar a la ruleta rusa. El cigarrillo es un 60%, entonces de 10 personas que prueban, 6 van a quedar adictos. El alcohol, 10, la marihuana un 40%, la cocaína es un 60% y la pasta base, como les decía hoy, es un 99%. Acá no está la pornografía, que tiene un 70% de adicción, y la ludopatía un 80%, también es alta la adicción, los porcentajes de la adicción al juego. Bueno, el consumo en la adolescencia y después eso cómo va creciendo, lo pasé más rápido porque pensé que iban a haber más adolescentes, y después también en el tema del alcohol, en el tema de las drogas, es distinto según el género cómo pega en el hombre que en la mujer, por un montón de cosas, desde las partes psicológicas hasta la parte física, ¿no? A nivel del alcohol y de las drogas, el cuerpo lo elimina diferente según somos varones y mujeres y también según la etapa vital en la que nos encontremos. ¿Por qué no se vende alcohol a menores? Porque hasta la adolescencia se sigue desarrollando el lóbulo frontal, que es lo que me hace regular, lo que me deja tomar decisiones. Entonces eso no está desarrollado, o sea, es que es más grave aún cuando la adicción se gesta de pequeño, de niños o de adolescentes, porque eso neurológico que es el lóbulo frontal, que es lo que me permite regularme y decir no lo tengo desarrollado. A ver, para que lo entiendan, es como que le ponga un caramelo a un niño de 2 años y se lo deje abierto y le diga no lo coma. El niño no tiene eso desarrollado, que en el lóbulo frontal que se termina de desarrollar primero a los 5 y después hay otro desarrollo en la adolescencia, como para decir no. El niño de 2 años se va a comer el caramelo, no se va a poder aguantar. Y eso sucede en otra medida con todo lo que son las adicciones y todas las tentaciones que uno tiene hasta la adolescencia. Por eso es muy, muy importante el control parental, la supervisión en todas estas cosas y la psicoeducación. ¿Qué quiere decir? La prevención, hablar, educar, poner en palabras todas estas cosas, porque realmente neurológicamente no pueden autorregularse los adolescentes. Es una cosa a nivel cerebral que sucede. Esto es un hígado de una persona normal y el hígado con cirrosis de una persona alcohólica. Es como que, bueno, muchas veces mostramos esto para que realmente los adolescentes, que la imagen visual como que llega mucho más, ¿no?, que las palabras, lo que destruye, ¿no?, las condiciones en las que queda. Y bueno, y esto es importante muchas veces también asociar a lo que es las bebidas estimulantes como el speed y todas estas, y el alcohol. Las bebidas estimulantes lo que hacen es como cargarnos de energía y el alcohol es un depresor de la energía. Entonces la combinación de esto es malísima porque uno puede estar como con mucha energía y dice puedo manejar, pero el alcohol al ser un depresor y ambas se sintetizan en el hígado, tanto la bebida energizante como en el alcohol, y esto hace como que hasta puede haber una pérdida de conocimiento. Por eso está totalmente contraindicado mezclar la toma de la bebida energizante acompañada con el alcohol. Es como bastante peligroso. Bueno, esto es como un índice más sobre el alcohol, qué porcentaje tiene de graduación alcohólica. Lo que más tiene son las bebidas blancas, como el vodka,
y eso, y el whisky, y después lo que menos tiene es la cerveza, y un 5%, y el 12% el vino. Después, los efectos de la marihuana, un poco esto es un repaso, como empecé como por las drogas o las adicciones más comunes, que son el alcohol y drogas, ¿no? En nuestro país la marihuana, que está aprobada, a corto plazo, las consecuencias que tiene es olvidar los problemas, mayor capacidad de expresar las emociones, sensación de euforia, como que me conozco más, sensación como de bienestar, y a largo plazo lleva problemas de concentración, pérdida bastante importante de la memoria, por eso los chicos que fuman todo el día después no se pueden concentrar en el estudio. Me ha pasado a mí en lo personal de ver chicos que con una vez, teniendo la predisposición genética, fumando una vez nada más, se le puede desarrollar lo que se llama PDA, que se llama psicosis delirante agudo, y hacen un episodio solo con la marihuana, con una vez que fumen, de psicosis, tienen delirios, y hay veces que se desarrolla hasta la esquizofrenia. Y esto los chicos no lo saben, les parece que una vez que fuman un porro no pasa nada. Y pasa, y yo lo he visto con mis propios ojos en el Vilar de Bo, chicos de 23 años con trastornos de esquizofrenia solo por fumar marihuana. Bueno, genera depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad y enfermedades respiratorias. Bueno, después esto es como un poco... Hola, una preguntita. Yo levanté la mano ahí y me enviaron que interrumpa. Dale, mejor que me interrumpa. No, yo te estaba escuchando y hablabas de que son como diferentes adicciones, según la sustancia que sea, es un tipo de adicción. Entonces la pregunta era, por ejemplo, una persona que es adicta a la marihuana o a la cocaína, ponerle que sea adicta a la cocaína. Y entonces, ¿no sería adicta a la marihuana también? ¿Puede que sea adicta solo a una cosa y a otra no? O si no, o sea, y si no, la persona no es adicta a la cocaína y le sacamos la cocaína, le dejamos solo con marihuana y alcohol, ¿qué pasaría? ¿Se vuelve adicta a las otras o no? ¿Qué pasaría? Repetime lo último que no se te escuchó. No, de que, o sea, que como manifestabas de que como que eran diferentes las adicciones según la sustancia que consumiera, ¿no?, la persona. Entonces, te cito un ejemplo de una persona que es adicta a la cocaína, y entonces, lucha contra esa adicción de la cocaína, ¿no? Entonces, en ese proceso de querer dejar la cocaína, o sea, normalmente una persona que usa cocaína usa alcohol, usa marihuana, seguro. Entonces, si le sacamos la cocaína, logra dejar. ¿Qué pasa con el alcohol y la marihuana? Que también, normalmente, una persona que usa cocaína usa esas otras drogas también. ¿Qué pasaría, digo? No sé si me entendés la pregunta. Milagros creo que se fue. De corto, sí. Me cortó. Ahí volvió. Hola. No sé, Hola, sí. ¿se terminó la reunión? No. Ah, bueno, no sé. A mí... Hola. Sí. Me estabas haciendo una pregunta. Sí. Sí. Si una persona que es adicta a una droga y consume más de una droga, o sea, ¿es adicta solo a una o es adicta a todas? ¿Vos sos Augusto? Soy Augusto. ¿Me ven? Porque yo ahora no los veo, no sé por qué, pero ¿ustedes me ven? Sí, yo te veo, sí. Dale. Augusto, por lo general la persona que es adicta a la cocaína ha probado marihuana, generalmente se inician con la marihuana, es como el común denominador. Y después viste que en el testimonio el mismo chico decía que él empezó con
con un amigo para probar, y después cocaína, y después llegó hasta pasta base. Es como una escalera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era tu pregunta? No, de que, Que o sí, sea, que es recomendable, por ejemplo. no, de que como decías, de que como que eran diferentes las adicciones, ¿no? Que sos adicto a la marihuana Sí. o al alcohol o a la cocaína. Si fuera una persona adicta a la cocaína, le sacamos la cocaína, la persona derivaría la adicción a la marihuana o al alcohol, o Bueno, está muchas solucionado su personas problema, puede empiezan, seguir consumiendo marihuana y alcohol, ya que dejó la cocaína, que era su adicción. claro. Primero, que muchas veces las personas son adictas al alcohol, a la marihuana, a la cocaína en conjunto, ¿no? No soluciona el problema si deja una droga. Muchas veces se empieza por dejar la cocaína porque es la que más adicción genera, o sea, es la más difícil de dejar, ¿sí? Entonces, a veces en los mismos tratamientos se empieza dejando la cocaína, ¿por qué? Porque se genera lo que se llama el síndrome de la abstinencia, la persona empieza a sentirse mal hasta físicamente, entonces se sigue drogando con marihuana y con otras drogas para ir como de a poco y gradualmente. Esto sería una persona en tratamiento, Augusto, ¿me entendés? Pero no Ajá. quiere decir que dejar la cocaína deja una adicción y después se deja otro. Tiene que dejar por completo todo, pero es gradual el proceso. Para salir de la adicción es absoluta, salir de todo. Claro, no, porque yo, en mi experiencia, disculpa, yo Dale. interpretaba como que la adicción era una sola, o sea, la enfermedad de la adicción es una, no importa la sustancia que consumas. O sea, Claro, porque tiene no. los mismos síntomas, ahí va, no hay diferencia entre... por eso digo, te cuestionaba eso. No Está hay perfecto. diferencia. O sea, estar adicto es crear una dependencia, como decía la definición al principio. O sea, vos creás una dependencia con un objeto, una persona o una situación. ¿Sí? Entonces, creás esa dependencia y la solución es salirte de esa dependencia. ¿Sí? Claro. No, Y no, y después otra cosa que, claro, y normalmente en ese proceso de dejar, ¿no? De cortar esa dependencia, aparecen las sustituciones, sustituir una sustancia por otra. sí. Y a veces puede hasta pasar de que la persona no tenía problemas con el juego, Sí. y con tal de llenar ese vacío que le quedó por no consumir su sustancia de preferencia, Sí. se vuelve adicto al juego. Sí, sucede mucho. ¿Y sabes lo que sucede también, Augusto? Que como la personalidad ya es adictiva, a veces, que es más saludable, las personas en recuperación, ¿sabes qué? Como que tienen esa personalidad, esa tendencia, entonces se los orienta, por ejemplo, a que empiecen a hacer deporte, y lo hacen también en forma adictiva. O sea, por ahí dejan el juego y empiezan a hacer deporte, o sea, se buscan recursos más saludables, pero lo siguen haciendo en forma adictiva. Se pasan, por ejemplo, jugando al tenis o jugando, o salen a correr, pero bueno, es una manera más saludable. Muchas veces caen, como vos decís, de una adicción, sustituyen a otra por el tipo de personalidad, que ya se crean como una personalidad dependiente y, como decís vos, ese vacío que lo tienen que llenar. Por eso es tan importante tener en cuenta el testimonio de este chico, como la contención de la familia, la espiritualidad, muchos apoyos hacen que realmente se pueda dejar la adicción. Bien, y y después otra cosa que él hablaba que estaba bueno, es que él decía de que era de un día a la vez o algo así, o solo por 24 horas. Sí. No, estaría bueno si de repente nos podés explicar un poco por qué eso de solo por un día. Claro, porque es tan fuerte la dependencia que se genera, que es como los alcohólicos, los que siguen, todos los alcohólicos en recuperación que van, Alcohólicos Anónimos, van, o sea, aunque estén limpios hace 3 años sin tomar alcohol, van todos los días de su vida, después empiezan a ir
3 veces por semana, pero no pasan ni una semana sin ir al centro donde comparten, donde vuelven a hablar del tema, donde lo ponen sobre la mesa, donde hacen terapias de grupo, y esto con las distintas adicciones sucede parecido. Te pongo el ejemplo de Alcohólicos Anónimos porque es más conocido. Es como que el adicto es una lucha diaria de decir no, que es lo que no puede, ¿sí? Entonces, es como que todos los días es un día a día que le venzo a la abstinencia, ¿sí? Que sigo limpio. Por eso es el hoy, el aquí, el ahora. No proyecto, bueno, estuve limpio 6 meses, decía él, y ahora ya está. No, tengo que ir día a día, y cada día es un nuevo logro. Bien. Entonces, yo la verdad que entré unos minutos tardes y capaz que ya lo habían hablado de eso, pero o sea que entonces la enfermedad de la adicción no tiene cura. No, yo lo dije, es una enfermedad crónica, difícil de curar, progresiva y de mal pronóstico. Por eso la salida siempre es detener por completo la adicción, ¿sí? Y también, bueno, no sé si lo dije, pero el origen es como multifactorial, es genético, es psicológico, familiar y cultural. Bien, bárbaro. Bien. Dale, Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Augusto, por la pregunta. Después esto se los puedo dejar, que es como cómo acompañar, que es más para los adolescentes, que es cómo acompañar a una persona intoxicada, lo que se tiene que hacer y lo que no. Pero voy a seguir, no sé por qué no me pasa. Nos quedas unos 10 minutitos, No sé, Milagro, para... No sé si soy yo, pero me parece que no estás compartiendo pantalla, o solo yo no veo. Sí, tenés que volver a compartir pantalla, Milagros. Pero no sé por qué no me... Yo tampoco veo la pantalla, ¿no? No, a ver. Y el tema de, perdón, si puedo acotar algo. Sí, dale. Sí. Que los adictos no saben decir no, y tampoco es fácil que acepten un no de la familia o de los amigos o de quien quiera darle una mano, ¿no? No aceptan una negativa para poder salir de ese círculo vicioso. Exacto. ¿Ahí ven la pantalla? No. Acá abajo dice compartir pantalla ahí. Sí, pero no me aparece. O arriba, capaz, por compartir pantalla. Pero qué raro, porque yo la tengo acá compartida para... Si no, dejá de compartir y volvés a compartir. Sí, cerrá y volvé a compartir. Bueno, a ver. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta más o que quiera agregar o compartir? A mí me gustaría preguntarle qué frases que capaz que nosotros las hacemos con buena intención no son buenas decirles a un adicto, en un acompañamiento a un adicto. ¿Y qué frases sí? Perdóname, ¿me decís de nuevo? Sí. ¿Qué frases que capaz que nosotros podemos tener bien intencionadas, pero no son buenas decirle a una persona que tiene una adicción? ¿Y qué frases sí nos tenemos que basar o utilizar en un acompañamiento de una persona adicta? Sí, en realidad lo que se sugiere es como esto que yo decía, como esta contención de las personas más significativas de la persona. Y lo que más se hace es como una técnica que se llama de comunicación del alma, en el que el familiar tiene que hablar durante 1 minuto sin ser interrumpido, y el adicto solo puede escuchar y no lo puede interrumpir, donde tiene que decir todo el dolor que pasó, lo que sintió, los daños, todo lo que le pasó, desde el amor, por supuesto, y después 1 minuto para que la otra persona pueda expresar también la comunicación del dolor y conectarse con el dolor que pasaron, ¿sí? Y después con terapeutas y con todo un equipo multidisciplinario de médicos y acompañamiento espiritual también, se tratan los límites que no se pudieron poner, se trata
con la familia y en la familia todo lo que es el futuro deseado de esa persona que es un duelo que no se dio, los resentimientos que quedaron, un montón de cosas. La pregunta tuya era como qué sería eso, como la forma de encararlo al adicto, ¿no? No sé si fui clara. Sí, perfecto. Sobre todo, por ejemplo, yo me había quedado con esto que decía de, bueno, de ir el día a día, de focalizar en el día a día, de no decirle, no sé, de acá a 6 años algo, sino enfocarse en el día a día, como pequeñas herramientas que nos pueden ayudar para Sí. cuando hablas con una persona adicta, de eso, de no hacer que se proyecte tanto tiempo, sino vivir el día a día, que otras cosas así nos puedes dar como de herramientas para ese acompañamiento. Exacto. Eso, hablar mucho, pedir ayuda, porque no es que solo con la familia se necesita de ayuda médica, de terapéutica. Ya te digo que la familia se involucre toda, las personas más significativas, porque al final lo que el adicto está pidiendo es no sentirse solo, bueno, llenar ese vacío. Entonces, bueno, es eso, es su acompañamiento. El mismo chico decía que la mamá le compraba la droga para que se drogara con ella, ¿no? Qué acto de generosidad y de amor, ¿no? Qué doloroso para esa mamá seguro. Y también realmente la espiritualidad, es como que llega un momento que es decir, bueno, entrego todo a Dios, ¿no? Hay una oración que a mí me gusta mucho, que en Alcohólicos Anónimos la ponen siempre, y que es esa que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Como, bueno, después ya al final no queda otra que entregarnos en manos de Dios, ¿no? Hola, Bárbaro, muchas gracias. hola, soy Carlos. Quiero también aportar algo, ¿no? Creo que también es fundamental el tema de las amistades o las relaciones con una persona que sufre alguna adicción, ¿no? Porque puede tener muy buena voluntad, buen deseo, la familia igual, pero siempre el medio, ¿no? Donde él o ella está inserto puede hacer que recaiga o puede hacer que vuelva otra vez a la adicción, ¿no? Siempre el medio que le rodea es muy importante, ¿no? Y ahí también es como un esfuerzo en el sentido de cortar amistades o cortar gente que no suma o que no ayuda a curar o a sanar la adicción, ¿no? Bueno, acompañar la adicción. Totalmente, eso es fundamental, y en la adolescencia realmente es súper importante estar atentos con quién se juntan, con quién están, con quién pasan más tiempo, porque con tal de pertenecer, como que van dando pasos, como decía este chico, doy un paso, un día de paso. Entonces, bueno, eso ayuda muchísimo el deporte, porque el deporte y el estar ocupado es lo que decía él, tener un sentido, un proyecto, el deporte, el partido que van a jugar, eso hace que esas cosas alejan de los vicios y de las adicciones. Entonces, sí, el entorno, que tengan entornos saludables, como ser a través del deporte, son súper, súper importantes. Eso que decís vos, Carlos, es muy importante. Y yo, disculpa, sí, tengo otra consulta. Mi pregunta va por el lado ahora enfocado a las personas que acompañan a las personas con adicción. Como nosotros veníamos planteando el tema de las familias, muchas veces los grupos de amigos, seguramente hay grupos de amigos que tienen experiencias de algún compañero que es adicto o algo, que no comparten eso, pero son esas personas que se quieren quedar al lado para que esa persona salga adelante. ¿Cuál sería como el consejo a esas personas que están al lado, esa mamá, ese amigo, que duele ver a esa persona como autodestruyéndose un poco, no se quieren alejar, pero tienen que a veces soportar esas conductas que son propias de un adicto, cambios de humor, negación, cosas así, que son muy difíciles de soportar, que como vos decís, a veces las buenas compañías se terminan alejando porque hay cosas que no emocionalmente no se soportan? Entonces, ¿cuál sería como tu consejo a esas personas más sanas que quieren mantenerse en ese ambiente y acompañando a ese adicto en el día a día? Sí, y bueno, por eso en el día a día hay que pedir ayuda a la familia, hay que pedir ayuda a los médicos, hay que pedir ayuda terapéutica y espiritual. No, vení.
estoy pidiendo a ver si me pueden compartir la pantalla, porque no se les compartió, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco eso, ¿no, Maru, si te quedó claro? Sí, como que acompañarlo desde el amor, pero siempre con el adicto es algo bastante difícil, si no se busca una ayuda de un equipo, porque sabes que todas las adicciones lo que más ayuda es compartir. Entonces, un poco lo que vos decías, Maru, decir, bueno, estoy acá para que me compartas, estoy acá para acompañarte. Muchas veces al adicto cuando le dice, bueno, déjame que te lleve a pedir ayuda, y lo pasas a buscar y se escapa, y como que seguir insistiendo. Y a veces es como que por cansancio se les gana. Sí, sí, queda claro igual. Gracias. Ahora sí vemos la pantalla. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, acá decía, porque consumimos un poco para entender sentimientos de inferioridad, baja autoestima, por curiosidad, porque mis amigos, por el tema del entorno, lo que decía Carlos, por diversión. Bueno, las personas adictas y que caen en la adicción tienen poca capacidad de empatía, gran necesidad de ser aceptados por amigos, gran sentimiento de invulnerabilidad, poca madurez para evaluar las posibles consecuencias, fuerte impulso de buscar el placer inmediato, el gran egocentrismo, que era lo que decía este chico en el testimonio, es como que están ellos primeros, segundos y terceros, sufren cambios de humor repentino, buscan su propia identidad, hay rivalidad con los padres y con la autoridad en general, y se da mucho en el despertar sexual, con dudas e inseguridades, que es en la adolescencia, lo que decíamos. Y bueno, dice acá, ¿qué podemos hacer frente a la presión social y a la necesidad de pertenecer? Bueno, desarrollar autoestima, darle seguridad, confianza, frente a la poca capacidad que tienen ellos de evaluar riesgos, dar información, esto es muy importante, educar, vos lo que preguntabas, Maru, por dedicar tiempo a charlar, compartir experiencias, esto que vos decías, bueno, por ahí tiene un amigo, bueno, traele al amigo que comparta, que lo escuche, y de repente un día lo escucha, y decís, bueno, le hablo y no me escucha, pero un día, bueno, se produce el clic y se escuchan, ¿sí? Y otra cosa, Milagro, para mí que importante es cuando escuchan el testimonio de una persona, lo que hiciste vos, que también pasó por eso. Entonces, el sentirse identificado, eso es como el gran evangelio que le abre todas las puertas y le permite descubrirse y sentirse comprendido de otro lado. Exacto, eso, como que... Tener gente, digamos, que pasó por la adicción, pero que pueda acompañar a salvar a otros. Sí, por eso está tan bueno este chico que termina diciendo, bueno, que él lo que lo salvó fue su espiritualidad, y después dice que, bueno, tener fe y entregar a un ser supremo, y cómo, en el fondo, lo que es la comunidad, ¿no? La importancia de, yo siempre pongo la imagen a los chicos del fuego, ¿no? Es como que cuando nosotros agarramos las brasas o la leña y la separamos, el fuego se apaga. Y cuando nos juntamos y juntamos los tronquitos y juntamos las brasas, es como que se enciende la llama. Y esa es la vida de la comunidad, es como que al estar juntos, bueno, los católicos decimos, bueno, se enciende como la fuerza del Espíritu Santo. Y bueno, y en la familia, los amigos, es como decir, bueno, acompañar, estar, como rodearse de amor, ¿no? Y de gente que pasó, por supuesto, como dice Cristian, por lo mismo es fundamental, porque es como decir, bueno, este sí me entiende, ¿no? Bueno, después, para terminar, sí. Perdón, Milero, siempre te quería compartir una vez que un terapeuta me dijo, y bueno, no sé, me quedó resonando, tendrá algo de verdad o no, pero él decía que los drogadictos o los que tienen alguna adicción es el lugar donde pueden sobrevivir, es ese espacio donde pueden seguir con vida.
porque si no estaban ahí, hubiesen terminado de otra forma. Entonces, el grupo de amigos que lo llevó, o de amistades que lo unió a esa droga, o el espacio donde está esa adicción, es el lugar de salvavidas, donde en cierta manera le está dando la salvación a algo que puede ser peor, como el quitarse la vida. Me quedó pensando, ¿podrá tener alguna razón? Sí. Es verdad, si llegó ahí porque no tenía un lugar donde poder respirar, y ahí por lo menos respira en algo. Pero también, bueno, ¿cómo hacerlo para sacar de esa salvación efímera que no le da nada, ¿no? Sí, claro, es como que sí, siempre caen ahí por una vulnerabilidad, por un vacío que sienten y, y decís, bueno, y sí, la adicción es un salvavidas porque justamente es una dependencia, entonces se crea esa dependencia, eso para sobrevivir. Dependo de esto que me hace flotar, que me hace sobrevivir, para no conectarse con la soledad, con la angustia, con el dolor. Por eso como que es importante como llegar a esa conexión en forma gradual, como decía al principio, ¿no? Desarrollar vida interior, acá dice la capacidad de hacerlos reflexionar, ¿no? Bueno, un poco eso. Frente a la necesidad de gratificación inmediata, desarrollar la capacidad de espera, de tolerancia, la frustración. Y bueno, también ayuda mucho lo que dice acá, el PowerPoint, promover la creatividad, el trabajo en familia, en la casa, generar conexión, ¿sí? Ayuda mucho generar actividades. Que la energía que esta persona tiene disponible, esto que vos decís, está respirando, bueno, empiece a enfocarla en desarrollar otras cosas, ¿no? Que al principio es muy difícil porque están como tomados por la adicción, pero bueno, ocupar su tiempo y sus cosas en realizar tareas, en pasar, el contacto con los otros es clave para todo tipo de adicción, como para todo, el contacto con el prójimo es lo que nos define, el otro. Entonces, bueno, por eso todas las adicciones se tratan en grupos de apoyos. Aparte de forma individual y terapia individual, en grupos. Una consulta para la desintoxicación o la etapa que dice que, bueno, que está así, ¿no? La persona desintoxicándose, ¿es necesario que esté en un lugar, digamos, cerrado o, bueno, en sentido de con este equipo multidisciplinario, o puede ser desde su casa, o cómo es el tema ahí? ¿Sí o sí Ahí, tiene que estar en una clínica, en un lugar especial? Sí, sabes que sí, porque se genera esto como el síndrome de la abstinencia, que es tremendo, porque el síndrome de la abstinencia es como que la persona estuviera drogándose, es terrible, les pasa en el cuerpo, empiezan a sentir una ansiedad generalizada, un desasosiego, una falta de paz, es tremendo y es muy doloroso, entonces tienen que estar en una institución contenidos, justamente por eso. Por eso no es fácil. Gracias. Gracias. Disculpa que interrumpa, pero existen casos de que no precisan una internación, de que pueden, claro, no son todos los que necesitan eso, la internación. No, por Hay gente de que no precisa. Hay gente que no precisa, depende del nivel en la etapa en la que estés. Hay momentos en los que no necesitas tener una internación y podés, bueno, ya te digo, hacer una cosa más de consulta, ir y venir, pero cuando vos ya generaste la adicción, y depende, en la mayoría de las veces se necesita internación para soportar el periodo de abstinencia, que es muy difícil lograrlo solo o en tu casa. En un 80% de los casos está estudiado que es necesaria la internación, a nivel de estadísticas, ¿no? Es alto. Sí.
Bueno, y termino, bueno, esto es el rol de los padres, perdón. Y los 3 consejos serían un poco, Maru, para vos que me preguntabas, era cómo acompañar, sería, los 3 consejos estrellas serían expresar el afecto, una actitud comunicativa y colocar límites, que son como que las 3 cosas que como que ayudan a protegerse, ¿no? A proteger a la persona. Perdón, pregunto, ¿en qué iría como el colocar límites? ¿Qué Bueno, abarcaría? el colocar límites es el colocar límites en todo, como decíamos, en las personas con las que te juntás, en las que te ves, en los límites de la vida, del orden, del estudio, de poder realizar ciertas tareas dentro de la casa, los límites en todo, desde la casa hasta la actividad laboral o de estudio hasta el espectro social, como en todo, ¿no? Los límites en todo. Y con esta terminaríamos la presentación, ¿no? Una pregunta más. Bueno, hablamos de droga, perdón, de adicciones como a la droga o al alcohol que, bueno, tienen a lo mejor un signo visible, ¿no? O sea, tú sabes que cuando la persona se está drogando o cuando la persona está alcoholizada, ¿no? Porque, o el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que tiene signos o rastros de que es una persona adicta a. Sí. Mi pregunta va por el tema, por ejemplo, de una adicción que es silenciosa, no sé si llamarla silenciosa, y que es más difícil de poder descubrir o de poder ayudar a la persona, que es la adicción a la pornografía. Sí. Que esa no tiene a lo mejor un efecto físico en el sentido de que lo puedas oler o lo puedas, no sé, palpar, a diferencia de otra droga como el alcohol, etcétera. Y creo que muchos jóvenes y bueno, también adultos tienen esa fuerte adicción, y más los hombres, ¿no? Porque los hombres somos más visuales que las mujeres. Sí. Y también es digamos, una adicción muy fuerte que muchos sufren, ¿no? Y que en silencio, porque también no es algo que ellos busquen ayuda o que también se sientan en confianza como para decir, che, tengo esta adicción, porque tampoco es tan, digamos, es vergonzosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a estas personas? Sí, tal cual decís vos, porque es como más silenciosa, más difícil de detectar muchas veces, ¿sí? Y más ahora con todo el tiempo que se da en las pantallas, es altísimo el consumo de la pornografía a través de las pantallas, es altísimo como se ha disparado. Y la verdad que trae consecuencias, bueno, como todas las adicciones, súper negativas para la persona y a nivel de los vínculos. A mí me parece que por eso hay que estar atento a esto de que genera, como puede ser la adicción a la pornografía o a las redes mismas, al aislamiento de los jóvenes y de las personas cuando están como mucho tiempo sin estar en contacto con otras personas. Decís, bueno, paro las antenas, está como demasiado tiempo aislado, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué está viendo? Bueno, con los hijos también hay algunas cosas a nivel de las redes que se pueden hacer para poder detectar las cosas que ven y en las cosas que se meten, y también en las computadoras a nivel de los niños hay como un modo restringido que se puede activar en las computadoras, eso es a nivel de redes, para que no vean ciertas cosas de agresividad o de pornografía. Hay recursos, pero lo que vos decías es verdad, es como más difícil, es más vergonzoso de exponer también el hecho de la parte de la pornografía, y bueno, es como tratar de estar atentos porque lo que más se ve es el aislamiento en esos casos de la persona. Pasan muchas horas solos, con las pantallas, viendo películas, como que consumiendo la pornografía a través de las pantallas, ¿no? Entonces la persona se aísla y llega un momento que casi como que no salen del cuarto y quedan como muy
ensimismadas. Y además, perdón, una opinión personal, me parece por ese lado de esas adicciones que vos decís que son un poco más silenciosas y como bien dice que son vergonzosas, hay que pensar desde el antes, ¿no? Desde la educación sexual que se les ofrece para que, o sea, toda la educación de todos los consumos, pero una pornografía en sí involucra esto sexual de la adolescencia que es muy vergonzoso, pero si en sí hacemos una prevención de educación sexual, van a empezar a desaparecer pila de tabúes para que se puedan detectar estas cosas. Si yo tengo la confianza de hablar en mi casa o con mis pares determinadas cosas sexuales que me están pasando, porque pila de los efectos que tiene la pornografía es un montón del desempeño sexual o el conocimiento de mi cuerpo, entonces si se prevé esas cosas, si se le da otros lugares de confianza donde poder hablar, es también un poco prevenir esa adicción a la pornografía. No sé, pienso yo desde lo personal. Ahí te silenciaste, Maru, a lo último. No, digo que es una opinión personal pensando justamente en esto, en la adolescencia y lo sexual, digamos. Totalmente, súper importante la prevención, hablar de los temas, cuando aparecen cosas en las películas, charlarlas, traerlas. Hay muchas series con muchas imágenes pornográficas cada vez más, las niñas desde cada vez antes, inclusive a nivel médico se desarrollan 2 años antes que antes por lo erotizadas que están, entonces hay todo un tema respecto a la sexualidad que hay que hablarlo, que hay que llevarlo, ponerlo en palabras, mucho, hay un estudio longitudinal hecho en Estados Unidos que ayuda un montón a las niñas, mujeres, que les hable el papá, detienen la iniciación en la sexualidad, la retarda un montón cuando el papá le habla a sus hijas mujeres, eso está estudiado, y como decís vos, sí, hay que aprovechar todas las instancias para hablar, porque aparte para hablarles de lo que les venden las redes, que no es real, porque también pasa que ven cosas pornográficas y cosas que después los chicos dicen, uy, a mí no me pasa esto, porque lo que te están mostrando no es verdadero, y no sucede así, y están que se frustran un montón, hay problemas de intimidad y sexualidad en varones y en mujeres jóvenes, serios, por causa de esto que decís vos, Maru, de que ven cosas y que no se hablan de cosas que en realidad están poniendo que exceden lo que es la realidad y la verdad del asunto, ¿no? Y además frenás como el primer encuentro con la necesidad de visitar un sitio pornográfico para conocer eso. Yo soy curioso en la adolescencia, no conozco lo que es la sexualidad, nadie me contó de eso, accedo a algo pornográfico porque pienso que es lo que me va a enseñar la realidad, y lejos, y ahí puede generarse una adicción, porque cuanto más curiosidad, más lo visitas, y como más tabú y más prohibido es, más lo voy a hacer porque soy un adolescente. Entonces, sí, me parece, no sé. Sí, y aparte otra cosa súper importante que hay que saber es que la imagen, ¿vieron esa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras? Si uno se empieza a imaginar la imagen que nos dejó a todos, la de las Torres Gemelas, que yo siempre uso esa imagen del avión chocándose y de la gente que saltaba de las ventanas, no te la olvidas nunca más. Cuando un niño ve una imagen pornográfica que no está capacitado para digerir su razonamiento, su madurez psicológica, es muy, muy fuerte y muy dañino. Entonces es muy importante sí hablar, contarles, usar imágenes. Desde niños hay un montón de bibliografía y de cuentos que se pueden usar, inclusive videos y todo, para, como vos decís, psicoeducar antes de. No se escucha, Padre Cristian, está silenciado. Silenciado, estaba silenciado, ahora sí. No, que ya son 9:20, muy interesantes los que nos has regalado, Milagros. No sé si alguien, una pregunta más, podemos habilitar y ya podemos ir cerrando. Yo los silencié a todos. Hola, no, estuvieron muy buenos los aportes. Lástima que somos todos adultos los que estamos participando, capaz por el tema del fútbol, como decías tú hoy, pero capaz estaría bueno repetirlo, porque está bueno.
y capaz los que ya estuvimos presentes lo digerimos un poco y capaz tenemos alguna pregunta también para hacer, porque es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero la verdad que estuvo muy bueno, agradezco mucho. Buenísimo. Gracias, Natalia. Un beso, gracias a ti. Bueno, este Zoom se grabó y va a estar en el canal de YouTube de la Escuela Diocesana de Formación. Ahí lo van a poder encontrar, que lo vamos a pasar nuevamente en el grupo que Santiago armó con todos los participantes. Le damos las gracias entonces a Milagro, que estuvo realmente muy bueno, muy interesante. Obviamente que nos quedamos con mucha más preguntas, pero está bueno porque así quedamos con las ganas de más. Así que estate atenti, Milagros, que en próximo capaz formaciones te vamos a tener presente. Dale, muchas gracias a ustedes por todo y gracias por participar y por las preguntas, y tal cual dice Natalia, es un tema muy, muy amplio y son muchas las adicciones que existen, así que bueno, encantada de poder participar cuando me necesiten, y gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Milagro. Que tengan buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves con María José Soler, que nos va a hablar del tema de la libertad, enganchando también sobre el tema de cómo decidir, cómo vivir responsablemente, y bueno, alguna propuesta como para no encerrarnos y terminar en estas adicciones. Muchas gracias, Milagros. Que Dios los bendiga.